las hormonas femeninas también tienen un precio. La diferencia es que quienes la están recibiendo gratuitamente no son los que la están pagando. Tampoco la están pagando en el Perú los políticos ni los burócratas. Quienes lo están pagando es el pueblo peruano. En virtud, por supuesto, de la ideología de género que nos hace partícipes a todos de una fantasía personalísima que tienen todo el derecho de tener las personas. Yo no me meto con eso. Sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe? Por eso tiene propósitos políticos autoritarios, a ser partícipes de mi fantasía y a ser también financistas de mi fantasía. La primera crítica que vimos repetida es que el man se disfrazó de mujer y con eso quiere ganarse todo. Y la verdad es que ahí pueden haber muchas miradas. Lo que tenemos claro es que ser mujer no es un asunto de tener tetas o de ponerse cierto tipo de ropa, es decir, yo no soy más ni menos mujer porque me puse tacones o tenis o alpargatas o me puse vestido falda. Tampoco ser mujer se trata de un asunto biológico, ser mujer es una construcción social. En el escenario de noticias falsas, desinformación, pensamiento irracional con aliento pseudointelectual, de la búsqueda del sesgo de confirmación, anticiencia, opiniones sin fundamento y de imposiciones por religiones y dioses, las personas se oponen, critican o atacan movimientos, ideas e individuos solo porque son del bando contrario, porque no comparten sus gustos, caprichos, creencias, prejuicios e ideales. Mientras en el escenario del pensamiento crítico, del escepticismo, de la visión y observación racional de los hechos, se hace un ejercicio de búsqueda de la verdad, para analizar, verificar, contrastar, oponerse y desmentir ideas, creencias y posturas falsas, desinformadas, perjudiciales y malintencionadas, sin importar el individuo o movimiento que las exprese y ejecute, sin importar sexualidad, sociedad, cultura o color de piel. Si algo es criticable y denunciable, lo seguirá siendo sin importar si viene de grupos o individuos de izquierdas, de derechas o de centro, de la religión dominante o segunda al mando y las que acompañan en la larga lista. Lo que muestra la autenticidad de lo expuesto, lo que defiendes y haces, lo que interesa y es necesario para demostrar la realidad del argumento y para reconocer la verdad, no es el sentimiento ni la opinión, tampoco la cantidad de seguidores, reproducciones y el número de me gusta en una publicación, ni la persona que no me agrada o aquella que me gusta. Lo que importa es el respaldo de los hechos y los elementos comprobatorios que sostienen la exposición, las acciones e intenciones que asumes y compartes para evitar el mayor daño posible y dejar un mundo mejor que este que te tocó enfrentar. Permite que la honestidad intelectual moldee tus acciones, porque tus actos son los que te definen. En el año 2018, las Igualadas publicaron un video cuyo título y descripción son incorrectos, y que además entra en disputa con el contenido del audiovisual, ya que en este hay momentos en que explican roles y estereotipos en los cuales tienen razón, pero eso no anula la realidad biológica, ni que de forma natural, hombres y mujeres, machos y hembras, tienen patrones de características distintivas, unas más marcadas que otras, no solo en nuestra especie y son universales. Esta exposición de forma inconexa y con errores la convirtieron en algo peor el año pasado, en el año 2020, cuando el contenido audiovisual sí fue directo a la barbaridad gigante, la posición y concepto totalmente alejados de la realidad, la demostración científica, los hechos y la naturaleza evolutiva. Y lo peor es que fue utilizado mientras hacían una absurda defensa del reggaetón en el feminismo, y tomando como reseña particular la pésima canción Yo Perreo Sola, del mal llamado artista y patético pero eficaz invento de mercadeo Bad Bunny. En este video hizo colisión en 11 segundos todo lo que está mal en estos grupos postmodernistas, y aunque tengan buenas intenciones, no elimina que están equivocados. Con esto solo crean obstáculos para las causas fuertes y reales. Uno de ellos es que alimentan a esos grupos que siguen predicando que la ideología de género existe y va a destruir la familia, va a destruir todo. Tampoco ser mujer se trata de un asunto biológico, ser mujer es una construcción social. ¿Eso qué significa? Que ser mujer es el proceso diario de entenderse como mujer y definirse como una mujer ante. Tampoco ser mujer se trata de un asunto biológico, ser mujer es una construcción social. Estas situaciones perjudican los fines que persiguen porque los medios son los equivocados, y todo el problema empieza con el mal uso del lenguaje y los conceptos para forzar la explicación de una opinión, de un deseo, dejando a un lado los hechos, que son los importantes. Como lo señalé en el video anterior, donde vimos que en los grupos de derecha también comparten las equivocaciones de grupos de izquierda, con las formas erróneas desde el propio uso del idioma. Desde grupos de derecha toman errores de este tipo para poder seguir reforzando la mentira que se inventaron y llamaron la ideología de género, una trampa retórica y falacia de hombre de paja, un invento e impulso religioso nada raro que no solo lleva el error en el uso del lenguaje, sino en el tipo de discriminación y prejuicios que actualizan justificándose en esa falacia, en ese espantapájaros. La ideología de género no existe. Lo explicaré de forma sencilla, clara y rápida. Primero, no existe un movimiento formal, una organización única, una escuela de pensamiento, un partido político unido que intente legalizar o trata de imponer la construcción sociocultural de género.
Lo que sí existe es una variedad de grupos con diferentes conjuntos de ideas, es decir, con distintas ideologías, unas equivocadas, otras acertadas, unas risibles, otras serias, unas científicas, otras anticientíficas. No es un solo grupo y no es una sola ideología acerca de lo que piensan del género, ni de muchos otros temas. Por tanto, como no es uno solo, no se debe decir que es precisamente uno, porque es falso, y no debe llevar el artículo definido la, pues no está determinando. No es la ideología. Pero es evidente que esto no les importa, así muchos de ellos lo sepan, y a quienes menos les interesa es a los de la alta jerarquía, porque es la forma de sostener su manipulación y allí va su púlpito para aplaudirles, multiplicando la falsedad en su procesión. Segundo, ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a un grupo, a una persona, a un movimiento religioso, político, cultural, y así los ejemplos que se presenten en la misma línea. Eso es todo. No es bueno ni malo, lo bondadoso o dañino es el contenido de algunos de esos conjuntos de ideas y su efecto, su aplicación real en la sociedad. Agustín Laje habla de dos acepciones de ideología y siempre se queda con la vinculación negativa para luego añadirla a género, así, reduccionista como le gusta, sin definir qué es género y como he explicado, que no hay solo una ideología acerca de lo que se piensa del género, sea equivocada o correcta. Tercero, el género es algo natural, son las características que se desarrollan y manifiestan en la persona en las categorías conocidas de femenino y masculino. La referencia a que no es exclusivo de la biología es porque además de la biología hay factores que influyen en nuestro comportamiento, eso es obvio, como también lo es que de nuestro compartir sociocultural es de donde definimos y sabemos a qué nos referimos cuando decimos masculino y femenino. Lo común, lo general, es que eres hombre y tu género es masculino, eres mujer y tu género es femenino. Sin embargo, existen personas cuyo género no coincide con su sexo, y eso no es una fantasía, no es algo inventado, no es, repito, una fantasía, como lo dice y enseña Agustín Laje en su Cruzada con Desprecio. Esas personas existen, son reales, está estudiado, verificado, comprobado y demostrado científicamente. Es natural, es una realidad, no una fantasía. El género no es algo que se aprenda, que se construya. Y aunque existen personas de una minoría que dicen que sí, o que hay 500 géneros, por más que lo repitan, sigue siendo falso. Siguen estando equivocados. Entonces, así lo enseñen, así digan cualquier argumento absurdo de turno, nadie va a aprender a ser de otro género. Tampoco lo hará, así sea en combinación con sexo e incluso desde temprana edad, como mostraré al final del video con el caso más famoso. Con o sin errores en la definición, explicación y deseos de enseñar a reconocer la diversidad sexual y no atacarla, la realidad es que no se aprende a ser de otro género. A una niña no le va a dejar de gustar un niño ni dejará de expresar su feminidad porque le enseñen de sexualidad. Tampoco se está intentando volver homosexuales a los niños, ni por ver muestras de cariño homosexual se van a convertir en homosexuales, que es una orientación también natural. Otro tema que compone el relleno que la mayoría de conservadores, la derecha religiosa y los prejuiciosos de manual le ponen al espantapájaros. Como ya he explicado y demostrado, la ideología de género no existe. Pueden pausar el video y repetir esta parte si se perdieron de algo. Igual les doy un corolario y comentario final. No hay ideología única acerca del género. A nadie se le está imponiendo ni convirtiendo en otro género ni se le va a convertir. El género no es una ideología y no se puede aprender a ser de otro género en lo que respecta a tu naturaleza porque no es tu naturaleza. A un hombre heterosexual, género masculino, de cualquier edad, quien está enamorado o le gusta, le encanta, quiere tener una relación romántica o más que eso, con Gal Gadot, no va a aprender que es de otro género, ni todo lo mencionado lo va a sentir y querer tener y hacer con Jason Momoa, y ningún grupo está imponiendo esto. Lo que les molesta a quienes llevan la cruzada de salvarnos de este mito formado desde el impulso religioso, la ideología de género, es que la educación incluye el respeto por la dignidad y libertad de todas las personas, sin importar su sexualidad, su orientación, su identidad, que no se les tenga aversión, odio. Esta trampa retórica es un baile de falacia de hombre de paja para tener la excusa de exponer sus prejuicios, mientras que con su insolencia y deshonestidad que no conoce límites, muchos incluso le han agregado, por ejemplo, que la homofobia no existe. Lo malo es que los grupos homofóbicos no se han enterado. Qué pequeño detalle, ¿cierto? Los hechos que hechos son y la realidad no se han enterado de este brillo intelectual de Agustín Laje y Nicolás Márquez. La ideología de género no existe. Pero ellos se lo inventan, lo predican, le sacan todo el partido que puedan, todo el provecho posible, y luego te cuentan que vienen a salvarnos, que van a derrotar lo que ellos mismos se inventaron para cumplir con su creencia, con sus prejuicios, con una ideología en una lucha cultural contra otro truco retórico, el marxismo cultural. Cuarto y último punto. Este es el más pintoresco, es poético.
La descripción que dan de la ideología de género es precisamente una descripción del cristianismo, no solo por su base y libro guía con las acepciones que definen lo negativo de ideología, siendo anticientíficas e irracionales y en contra de la libertad, sino por los resultados, observación y verificación histórica en cada ámbito, la sangre que ya sabemos que ha corrido, lo que ya conocemos que ha sucedido, por lo que también están describiendo la postura anticientífica de represión sexual, de construcción, injerencia y roles únicos que manifiesta e impone el cristianismo, o también puede ser el Islam, porque en fin, esto abarca a las religiones más influyentes, desde donde sí se han impuesto de acuerdo a su cultura ideológica. Por eso, en lo que respecta a nuestra geografía, qué interesante, resulta que entonces la ideología de género es el cristianismo. Se entiende ya lo absurdo de inventarse un enemigo y definiciones y que nos llegue con ritmo de ironía porque termina dando descripciones del movimiento religioso de la ideología que se inventó este truco retórico, este espantapájaros. Otro aspecto es que forman escándalos y movimientos porque quieren adoctrinar a los niños con este mito, la ideología de género, o porque las hormonas, tratamientos, aborto legal o cualquier acción y ayuda social que no les guste a ellos se pagan con los impuestos, con subsidios. Pero ellos no crean movimientos ni se oponen al adoctrinamiento religioso, ni en la escuela, ni en ningún lugar. No se quejan ni dan conferencias, ni graban videos con títulos sensacionalistas para que las iglesias, esas ideologías anticientíficas e irracionales, paguen impuestos. Para que no usen dinero, subsidio, ni apología, ni ningún tipo de colaboración de los gobiernos en su injerencia, dominio e imposición en actos, instituciones y programas de sus estados, en acciones y gustos de unos por encima de todos los demás. Si es religioso, y para lo que ellos defienden, si es cristiano, ahí sí, genial. Todo bien, eso es excelente, una maravilla. Eso sí es llevar la conveniencia a grandes niveles. Su nivel de deshonestidad e hipocresía son inconmensurables. ¿Y qué pasa entonces con los que dicen que no es biológico, que es una construcción social, como en el canal de las igualadas? Se preguntarán algunos. Pues es fácil, la intención de combinar ambos temas no es solo por la relación obvia y directa, sino para mostrar cómo se debe y se puede criticar este error sin inventar que hay una ideología que viene con un rayo homosexualizador patrocinado por Soros, Bill Gates, Lex Luthor y las vacunas, especialmente la nueva, que los despiertos nos dicen que en realidad son para controlarnos y esterilizar la población. Ya saben, por esto de que la élite, los reptilianos y el espíritu de Hitler quieren destruir la población mundial. ¿Eso qué significa? Que ser mujer es el proceso diario de entenderse como mujer y definirse como una mujer. Ser mujer no es una construcción social. Ser mujer es una realidad que inicia con el ritmo de la biología, neurología y química. Obviamente, aunque es así y es universal, no todas manifiestan ni enfrentan circunstancias de la misma forma, porque el entorno social y cultural va dando ciertos moldes y sí, claro, espera determinados roles, pero eso hace referencia a la actitud dentro del entorno y contexto que se encuentren. Su forma de ser mujer, de expresar su feminidad, es la que tiene una construcción que se suma en el desarrollo que inició la naturaleza. Seguir un rol o salirse de este son dos formas de ejemplificar que una mujer enfrenta situaciones de formas diferentes y sigue siendo mujer por su desarrollo natural desde el vientre, y claro que estoy hablando de lo general. Hay otras realidades de minorías, pero debe quedar claro que ser mujer está en la categoría sexual y por tanto se nace mujer. Ya es diferente el caso de personas en las que no coincide el fenotipo sexual con su género, pero su sexo sigue siendo el que se formó biológicamente. Resumo lo más importante para que nos tomemos en serio todo el panorama. Hablemos de la salud. La presión arterial, donación de sangre, el proceso de la pubertad, trasplante de órganos, operar una próstata, quistes en los ovarios, por dar ejemplos breves, no pueden moldearse al proceso de que una persona se reconozca o entienda como mujer. Existe la mujer y existe la mujer transexual, pero ambas son diferentes. Lo mismo va para el hombre. No debes decir, no me haga este tratamiento así, que es que yo no soy mujer. Mire, es que soy una construcción social y me entiendo como mujer. No, sería un desastre total, porque el discurso y tu cuerpo no concuerdan. Esto es un hecho formado desde lo biológico. La biología es la base. No importa si lo que quieres es filosofar y pretender que tiene mayor profundidad de lo que ya posee. No importa si tu intención es buena. Siempre es necesario expresarte bien basado en hechos, en el entendimiento de la realidad, porque del otro lado, el bando del prejuicio y discriminación pasan una factura inmensa de todas tus fallas y ellos sí lo hacen con malas intenciones. Uno no puede cambiar la realidad con deseos y discursos forzados, porque no se trata de un sujeto que interpreta, sino de un hecho objetivo que debe ser interpretado y comprendido para no ser aplastados por la realidad. Entonces, la mujer nace, con las pocas excepciones que tocaré en el punto 1, pero aquí hablamos de la norma. Las excepciones no hacen la regla. Si vamos al otro concepto de mujer, el que ya describí hace unos segundos, la mujer trans, vuelve a confirmarse, porque la verdad no se cambia con opiniones.
Allí vemos que necesita tratamiento si quiere hacer el cambio sexual hasta donde se logre, y aquí es donde entra lo que les he dicho del sujeto que interpreta contra el hecho objetivo que debe ser interpretado, porque precisamente son la biología de la mano de los procesos químicos los que deben hacer los cambios posibles hasta ahora en un hombre que la mujer ya tiene por naturaleza, por nacimiento. Y es que la ironía brilla. Intentan instrumentalizar a los transgénero cuando los procesos que necesitan solo reafirman que no hay ninguna construcción social, ya que deben ser inducidos. En el caso que nos corresponde, claro, a intentar acercarse en ciertos puntos a atributos que tiene una mujer por nacimiento. La profundidad de estos errores que nutren a aquellos que los discriminan es que estas personas y grupos que andan con el mito de la ideología de género aprovechan para también instrumentalizar, pero no por una causa noble. Por ser mujer se trata de un asunto biológico. Ser mujer es una construcción social. Primer punto, lo que sí existe, lo que debemos corregir, desmentir, ya que trae una serie de consecuencias delicadas, son las afirmaciones falsas e irresponsables de este calibre. Y existen errores peores. Allí debemos intervenir, es lo más obvio. Hay situaciones más graves que son el libreto de cada día en el analfabetismo científico, la tiranía de la corrección política y la negación de la realidad. Es decir, lo que se resume en el virus del posmodernismo, el cual ha infectado y destruido todo lo que ha tocado. Eso es lo que debemos combatir. Los delirios postmodernos dieron nacimiento a la irracionalidad de quienes levantan banderas indefendibles que solo desvían la atención de lo que sí necesita ser atendido. Y todo este caos ha permitido y ha dado empuje al ataque por parte de los grupos de siempre, los más experimentados por siglos en la anticiencia, pero que ahora quieren aparentar que defienden y saben de ciencia. Mujeres y hombres tienen grandes diferencias notables que se forman desde el vientre de la madre, eso es un hecho. La endocrinología, neurología, fisiología, química y por supuesto, algo particular, los cromosomas, todo esto muestra los escenarios masculinos y femeninos que van desde variables en gustos y evidentemente el físico. Por supuesto que ser mujer es una verdad biológica, se nace mujer, es un hecho natural, se moldea desde nuestros cerebros, no es ni ha sido una construcción social. Ahora veamos aquellas estructuras tan importantes de la información genética, los cromosomas. Obviamente el par 23, el del sexo. Una mujer es XX. Ninguna sociedad construye tus cromosomas con la música, la ropa, la comida o los conspiranoicos en televisión, YouTube y otros medios. El cromosoma X es muy importante, está presente tanto en hembras como en machos. En lo que a nosotros corresponde, si se une con Y es hombre, pero si resulta XX es mujer. Por supuesto, la variabilidad cromosómica no se limita a XX y XY. También existen mutaciones y enfermedades producidas por ellas, en las cuales igual siguen siendo mujeres y hombres respectivamente, y que son conocidas como síndrome de Turner o los casos de trisomía. Todo esto recordando los casos puntuales que también tenemos de intersexuales y transgénero. El dimorfismo sexual es muy claro también. Este muestra las diferencias de tamaños, es el ejemplar de las variaciones de fisionomía externa y no es, ni en sexo ni en género, alguna construcción social, es un hecho biológico. Segundo punto, la ideología de género no existe, pero sí existe una serie de movimientos sociales que hacen mucho ruido, mucho daño, con sus posiciones anticientíficas e irracionales, mientras efectúan una lucha social y tratan de reivindicar equilibrio, están totalmente desequilibradas en sus planteamientos y quejas, por su impulso posmodernista. Eso es lo que existe y que debemos enfrentar, sin importar si es de grupos de izquierda o de derecha, porque la mediocridad, irracionalidad, anticiencia y disonancia cognitiva no son exclusivos de los grados más altos o más bajos que se manejan en uno u otro bando. Todas estas características son comunes denominadores en la variedad de ambas orillas. En lo que sí influyen la sociedad y la cultura, que evidentemente después de nacer comienzan a marcarnos a todos, es en cómo se expresa la forma de ser mujer. Son ustedes quienes construyen su feminidad, y todo esto es a partir de lo que conocemos en el marco histórico y el marco científico. Simone de Beauvoir, quien causó revuelo con su frase y todavía mucha agitación, obviamente es la fuente de la que beben dentro de los feminismos, pero más en los que no son de hechos. Escribía y decía, no se nace mujer, se llega a serlo. Aunque por su visión existencialista y la agitación de la época se expresó con un sentido más filosófico que el anticientífico y antirrealidad, ser mujer no se trata de un asunto biológico, ser mujer es una construcción social, igual está equivocada por el uso del lenguaje y la esencia es la misma. Ya sabemos en lo que ha afectado esto, tanto positivamente para ir más allá y entender el papel de la mujer, como negativamente para atacar y desestimar las causas necesarias. Simone de Beauvoir sí vivió en una época aún dura para las mujeres, poco tiempo llevaban votando y ganando batallas. Pero todavía en estos tiempos, en estos años, decir y defender esta barbaridad que estamos analizando, afirmando no que no sea exclusivo, sino que no es un asunto biológico, no tiene ningún sentido. No se gana algo bueno con esto. Son situaciones en las que, en lugar de formar medios para ayudar, solo dan alimento al que sigue con el hambre de la discriminación y mantener activa su agenda.
El progresismo original hace mucho tiempo se infectó de grupos que dejaron de abrazar la razón y la ciencia, destruyeron el romance con la ilustración y los hechos, solo para casarse con las ideas más absurdas y lejanas al conocimiento, para poner sus sentimientos y sesgos políticos por encima de la verdad y así pasar por una serie de negacionismos lamentables, hasta llegar a lo peor, la negación de la ciencia y la realidad. Estos círculos hoy son conocidos como los progres, una deformación y degradación de la original y real búsqueda del progreso, la que sí está fundamentada en la razón, la ciencia y las evidencias. Sin embargo, estas actitudes no son solo de grupos de izquierda. En la derecha tienen más experiencia, hay abundancia de acciones, individuos y movimientos que son la representación de los progres en esa orilla, desde el inicio y con una evolución que ha marcado más su disonancia cognitiva, porque si hacen algo que no les gusta en grupos de izquierda, no dudan en señalarlo, en criticarlo, decir que está mal, pero si lo hacen en la derecha, aplauden, justifican o culpan a un tercero. Un ejemplo claro, puntual y muy triste. Este es el caso de David Reimer, de Canadá, cuyo nombre de nacimiento era Bruce Reimer. Resulta que en un trágico accidente de circuncisión, en el proceso de cauterización junto a su hermano gemelo, Brian, el médico terminó quemando el órgano genital de Bruce. Por esto, los padres confiaron en el psicólogo John Money, un charlatán que trabajaba con roles de género y decía que la sexualidad se aprendía por medio de la sociedad. A Bruce le quitaron clínicamente sus órganos genitales, le hicieron reasignación de sexo, fue tratado con hormonas femeninas, le cambiaron el nombre a Brenda y fue criado como una niña bajo el pseudo-argumento embaucador y anticientífico de que el sexo y el género se construyen socialmente. Pero Bruce Reimer siempre fue Bruce, no Brenda, porque así nació y el sexo no es una construcción social. Este doloroso caso demostró lo evidente en contra de las creencias y manipulaciones de Money y los irresponsables con la mentira de la construcción social del sexo. Ni las hormonas femeninas, cirugías, los vestidos, juguetes, ni la manipulación de John Money en sus registros lo hicieron sentirse, entenderse, ni construirse como mujer. A los 13 años empezó a sufrir depresiones y les dijo a sus padres que se suicidaría si le obligaban a ver de nuevo al Dr. Money. Solo en 1980 sus padres le contaron la verdad acerca de su reasignación de sexo. A los 15 años, él decidió asumir el papel masculino, el suyo. Allí pasó del nombre Brenda a David Reimer, quien entendió por fin lo que le pasaba, lo que sentía. Era hombre, así nació. John Money mintió en los informes, pero luego todo se supo y en 1997 un sexólogo, Milton Diamond, lo convenció para contar su historia. Así lo hizo y John Colapinto se encargó de publicarla, lo que ayudó en muchos aspectos. David continuó su vida y se sometió a tratamientos y cirugías para revertir la reasignación de sexo que le hicieron en su niñez. Luego encontró pareja y se casó con ella, pero siempre lo persiguieron la depresión y otros inconvenientes. Su hermano, Brian Reimer, nunca superó el hecho de haber salido bien de la circuncisión y que su hermano hubiera tenido que pasar por todo esto. En el 2002, luego de varios problemas, murió por sobredosis de antidepresivos. En el 2004, ya con todo lo que había enfrentado David, desde su convulsionada infancia criado como una niña, lo que lo marcó para toda la vida, la muerte de su hermano 2 años antes y el desempleo, ahora llegaba el fin de su matrimonio. Su esposa le dijo que quería separarse. A los 3 días, David Reimer se suicidó con una escopeta. Luego, el padre de Reimer, quien había caído en el alcoholismo, también se suicidó. La ideología de género no existe, y ser mujer no es una construcción social.